El día estaba bastante tranquilo. Sin nada que hacer, estaba comiendo un plato de lasaña y viendo un juego de fútbol cuando una notificación llegó a mi teléfono celular. Sin dejar de ver el partido empecé a revisar mi WhatsApp, notando a los pocos segundos que se trataba de Edward. Saludos, compañero, espero que no olvides que en 3 horas debes reunirte con nuestro amigo argentino. Su caso es interesante y nos puede servir, mucha suerte. Salí de la oficina y manejé por 2 horas y media hasta llegar a mi destino. Una vivienda típica de clase media, la cual poseía un amplio jardín y una fachada de pequeños ladrillos que algún vándalo había decorado con grafitis donde se podía ver un extraño mensaje que decía: Derek, no confíes en Andrew, con una serpiente roja rodeando parte del texto. Ignorando esa imagen, toqué el timbre y fui recibido por un hombre de 60 años, quien, llevando unas oscuras gafas de sol, un pequeño sombrero y un bastón con el cual se apoyaba, me inspeccionó con la mirada. Buenas tardes, amigo, ¿usted es Andrés? Imagino que debes ser el compañero de Edward, acabo de hablar con él por teléfono, incluso me envió una fotografía tuya para que no tuviera problemas en reconocerte. Añadió el hombre al tiempo que me veía fijamente. Sí, soy Andrés, te estaba esperando, pasa adelante. Muchas gracias, comenté haciéndole una leve reverencia con la cabeza al sexagenario, después le seguí al interior de la vivienda. Espéreme un momento, ya regreso, dijo Andrés avanzando por un corredor que parecía conducir a la cocina de la vivienda. Me parecía raro que ese señor usara lentes de sol y un sombrero en el interior de su propia casa, aunque al final no le di mayor importancia, por lo que empecé a detallar la sala. Aparte de unas pinturas religiosas, un comedor antiguo de madera y un gran piano, noté, en uno de los laterales de la habitación, unos sillones enfrentados, separados tan solo por una pequeña mesa de mármol en una armazón de metal. Los muebles estaban ubicados frente a una chimenea crepitante y todo parecía dispuesto para que me sentara, aunque aguardé el retorno de mi anfitrión para hacerle. No se quede de pie, por favor, dijo Andrés, quien había traído un plato con galletas cubiertas con chocolate desde la cocina. Tras dejar el plato de galletas en la mesa entre nosotros, el hombre empezó a conversar conmigo. Yo hubiera querido hablar de otras cosas primero, pero Andrés parecía ansioso por empezar, por lo que, sin perder tiempo, activé la grabadora de mi teléfono y empecé la entrevista. ¿Cómo empezaremos esto? Cuestionó el hombre. Solo debe responder a mis preguntas, verá que todo empezará a fluir sin problemas, repliqué sonriendo. ¿Recuerda la fecha exacta del evento? Por supuesto, esa fecha es difícil de olvidar, mi joven amigo. Replicó Andrés en forma pausada. El 1 de diciembre serán 30 años exactamente. Muy bien, dije sintiendo mientras me explayaba en el cómodo sillón donde estaba sentado. ¿Podría explicarme cómo sucedieron los hechos? Yo era vigilante en aquellos años. Esa noche éramos 3, Fred, Luca y este servidor. Éramos empleados de la compañía farmacéutica Silver Eye. Nuestro trabajo era cuidar unos almacenes con material médico en una zona boscosa a 1 hora y media de la capital. ¿Qué más me puede decir de esas instalaciones que debían cuidar? Esos edificios servían como punto de distribución para las medicinas que venían de los laboratorios. Los días eran muy movidos en esa área, ya que siempre estaban entrando y saliendo camiones con mercancía. Las noches, por otro lado, solían ser bastante calmadas. ¿Cuánto tiempo tenía en el cargo cuando? ¿Cuándo ocurrió eso? Añadió Andrés finalizando mi pregunta, entonces yo asentí para que me respondiera. 8 meses, todos teníamos ese tiempo, nos contrataron juntos y nos pusieron en el mismo turno. Ya veo, continúe, por favor. Esa noche la luna estaba oculta por una inmensa conglomeración de nubes, todo estaba oscuro y nosotros nos habíamos resguardado dentro de la garita, pensábamos que llovería. Fred no paraba de hablar y hacerle bromas a Lucas sobre sus fotos en la playa, parecía estar obsesionado con sus abdominales. Comentó Andrés haciendo una pausa para tomar una galleta de la mesa. Creo que todo lo decía en broma, aunque era tan insistente que por un tiempo llegué a pensar que a Fred en realidad le gustaba Luca. Sus bromas eran muy intensas, aunque bastante divertidas. Creo que me imagino la situación, añadí riendo un poco.
Luca no le hacía caso, el mundo podía estarse derrumbando y él no se daba mala vida, pero a Fred. A veces me provocaba ponerle adhesivo en la boca para que se callara. Sus chistes cada tanto eran muy molestos. Entiendo, dije sin comprender cómo aquello se vinculaba con la historia, pero me mantuve lo más atento que pude. Cuando llegaron las 2 de la mañana el cansancio hizo que olvidáramos las bromas. Luca estaba leyendo un libro de Stephen King, creo que era La larga marcha. Fred por su parte miraba la repetición de un juego de béisbol en un pequeño televisor que teníamos en la garita. Yo estaba escribiendo un poema para mi hija, ya que se acercaba su cumpleaños. En ese momento Vicente empezó a ladrar. ¿Vicente? Cuestioné con curiosidad, pensé que solo estaban ustedes tres. Claro, los tres y Vicente, ese era el nombre del perro, un husky mestizo con chau chau que tenía años en la fábrica. Era un perro muy grande, con un pelaje amarillo en su totalidad y su lengua parcialmente teñida en morado. Ese animal había conocido decenas de vigilantes antes de nuestra llegada. A veces bromeábamos diciendo que era nuestro jefe. También estaba entrenado, daba la pata, se echaba, se sentaba e iba a donde le indicaras, era un buen perro, dijo Andrés finalizando en un susurro. ¿Qué hicieron cuando el perro empezó a ladrar? Le pedimos a Fred que fuera a ver, tras nosotros insistir un rato, se levantó de la silla en la que estaba. Aunque se le veía algo molesto por tener que ir a investigar, pero ese perro no ladraba sin una buena razón, con el tiempo habíamos aprendido a hacerle caso. Yo no salí de la garita, pero me quedé a la expectativa, solo me asomé por una de las ventanas enrejadas y desde allí vi el recorrido que Fred hizo hasta que llegó al lugar donde Vicente estaba ladrando. ¿Fred pudo ver algo? Nada, a los pocos segundos regresó, después Vicente empezó a ladrar de nuevo, pero ocurrió algo más, escuchamos un estruendo afuera, tan fuerte que hizo temblar los pocos muebles que teníamos. En ese momento fue Luca, quien levantándose y tomando un bastón extensible que teníamos colgado en una de las paredes de la garita, salió a investigar. ¿No pensaron que el temblor podía deberse a un sismo? Pregunté. Yo lo pensé, fue lo primero que se me vino a la cabeza, pero cuando vi que Fred abría una gaveta y sacaba su Glock 9 mm me di cuenta de que esa idea era solo mía. Espere un momento. ¿Les dejaban tener armas como vigilantes? Andrés negó con la cabeza al instante. Claro que no, muchacho, pero un incidente meses atrás con unos mocosos drogados, quienes armados con bates y tablas con clavos, intentaron colarse a la fábrica, nos enseñó a ser precavidos, esa vez llamamos a la policía y nos encerramos a la garita. Pero los oficiales se tardaron tanto en llegar que de no haber sido por lo resistente que era la puerta pues. Creo que nos hubieran jodido. Desde ese día Fred le pidió a su primo, el cual era policía, que le consiguiera un arma. Les llenaré ese culo con balas si vienen a jodernos de nuevo. Fueron las palabras de Fred cuando trajo el arma. Confieso que no me gustó la idea, pero ni Luca y ni yo vimos mayores inconvenientes. La zona en la que estábamos era una muy solitaria y esa soledad se prestaba para muchas cosas. De cualquier forma, Fred salió con su arma y yo me quedé en la garita, cerca del teléfono. Listo para llamar a las autoridades si hacía falta. ¿Qué ocurrió luego? Fred y Luca se aproximaron al cercado de malla metálica que rodeaba el almacén, siempre siguiendo al perro que no paraba de ladrar. Al cabo de unos minutos escuché unos gritos. Ven a ver esto, Andrés. Fueron las palabras que escuché gritar a Luca. En el acto acaté la instrucción y salí de la garita. ¿Qué fue lo que vio cuando salió? Mis compañeros estaban reunidos frente a un sector del cercado, en una de las esquinas, entonces quedé impactado. Una parte de la malla metálica estaba en el suelo, no solo eso, el poste que hacía converger la cerca había corrido la misma suerte. ¿Quiere decir que alguien derribó el poste y picó la malla para entrar? No, no fue eso exactamente. ¿A qué se refiere entonces? Cuestioné arqueando las cejas. Algo derritió el cercado y el poste, frente a nosotros no había más que un simple charco de metal humeante. Lo de la malla de alfajol se me hizo menos impactante, pero lo de ese poste. Muchacho, eso era acero puro, pero allí estaba, desparramado en el suelo como la cera de una vela. Pero eso es imposible, señor Andrés. Quien se dedicó a hacer algo así debió tardarse mucho. Además, los medios para lograr tal cosa no es que cualquiera pueda conseguirlos. ¿No escucharon nada?
Nada de nada, muchacho, en mi vida había visto algo así. Te diré otra cosa, yo hice una ronda de vigilancia por esa zona una hora antes de que ocurriera eso, todo estaba normal cuando pasé. Lo que significa que al autor de ese hecho no le tomó mucho tiempo fundir la malla y el poste de acero. ¿Qué pasó después? Decidimos regresar a la garita y llamar a la policía. El plan era meternos allí como liebres asustadas o como hacen los avestruces de las caricaturas cuando entierran sus cabezas en la tierra. Pero las cosas no salieron como pensamos. ¿A qué se refiere? Empezamos a caminar de regreso, Vicente aún nos seguía, el animal parecía estar envalentonado al tenernos cerca, ya que no hacía más que girar a nuestro alrededor y menear la cola. Pero algo cambió de un momento a otro, algo que ninguno de nosotros pudo prever en su momento. ¿Escucharon o vieron algo raro? Andrés asintió. El perro se detuvo y empezó a aullar, no le dimos importancia en su momento, pero tras recorrer media docena de metros Lucas se giró y empezó a llamarlo. Fue entonces cuando Vicente, pareciendo hacer algo en contra de su voluntad, continuó a nuestro lado, al menos hasta que llegamos a un pequeño camino con árboles y postes de alumbrado a los lados. Si cruzábamos dicho sendero llegaríamos a la garita, pero en ese momento todos notamos un olor que no tardamos en reconocer, era el aroma de la madera quemándose. ¿Vieron fuego? Solo humo, nada de fuego. Segundos después las ramas de 2 de esos árboles cayeron al suelo. En ese momento Vicente salió corriendo en dirección a los árboles. Lucas llamó al perro para que no se acercara, entonces comprendí que mi compañero tenía el mismo presentimiento que yo. Fred no dijo nada, solo alzó su arma y apuntó en dirección al lugar donde las ramas habían caído. ¿El perro encontró algo? ¿Ustedes lograron ver lo que provocó que se quemaran esas ramas? Fue extraño, el pobre animal ladró un rato mientras nos quedamos a la expectativa, luego regresó a nosotros con el rabo entre las patas, algo lo había asustado. Cuando Lucas se acercó a Vicente, este salió corriendo y regresó a los árboles, ladrando una vez más. Era como si intentara protegernos o avisarnos de algo. ¿Entonces qué sucedió? Pregunté inclinándome hacia adelante para escuchar mejor al señor Andrés. Pues que el pobre perro enloqueció, empezó a dar vueltas en círculos mientras aullaba y chillaba, al cabo de unos segundos cayó al suelo, momento en el que yo me empecé a sentir algo mareado, por lo que retrocedí varios pasos. Amigo, le juro que pensé que iba a desmayarme. Cuando volví a ver al pobre Vicente noté como algo rojo empezó a escapar de su hocico. ¿Era sangre? Sí, pero no estaba en su forma líquida, al menos no en su totalidad. Parecían enormes coágulos, sé que suena asqueroso decirlo, pero se asemejaba a una gelatina medio congelada. Unos momentos después el culpable emergió desde las sombras que le daban los árboles. ¿Pudieron verlo? No lo vimos muy bien en ese momento, puesto que las luces de los postes estallaron al instante. Tuvimos que hacer uso de nuestras linternas para detallarlo. Tras sacarlas de nuestros cinturones las encendimos y las dirigimos hacia el lugar donde ese cabrón se encontraba. ¿Cómo era? Pálido, escuálido, calvo, su mandíbula parecía desencajada y sus ojos estaban en exceso abiertos, no parecía tener párpados, al menos es lo que creo, sus dientes eran amarillentos y sus brazos muy delgados. Lo cubrían unos harapos mugrientos y no traía zapatos, sus pies tenían unas uñas muy largas. Ese ser. ¿Pudo decirles algo? Andrés negó con la cabeza. ¿Qué ocurrió después? Lo que ya sabes. ¿Has leído los reportes y las declaraciones que di en su momento a la prensa? Sí, afirmé asintiendo. Pero me gustaría escucharlo de usted para que quede grabado. Por unos segundos Andrés pareció dudar, al principio pensé que no sabía bien qué decirme, pero sus gestos me indicaron otra cosa. Él recordaba todo lo que pasó esa noche, solo que simplemente no deseaba revivir esos hechos, y es que, tras escuchar su historia, pude entenderlo a la perfección. Se nos vino encima, masculló el hombre. ¿Podría repetir eso? Dije. Yo no había escuchado, pero sus palabras fueron casi un susurro, no estaba seguro de si la grabadora había captado todo, por eso le pedí que volviera a hablar. Esa cosa se nos fue encima. Primero empezó a caminar lentamente hacia nosotros, Fred se hizo a un lado y le apuntó con su arma, le gritó en 2 oportunidades que no se moviera. Pero esa cosa no le hizo caso, solo imitó sus movimientos.
Era como un jodido mimo, incluso emuló la pose que asumió Fred al empuñar su arma. ¿Ustedes qué hicieron al ver eso? Cagarnos de miedo. Luca y yo nos quedamos paralizados, entonces el intruso corrió hacia Fred, mientras emitía una risa aguda y molesta. ¿Fred no le disparó? Por supuesto, mi amigo le vació el cargador entero, los primeros 3 disparos lo derribaron, cuando estuvo en el piso le siguió disparando, pero al cabo de unos segundos se puso en pie como si nada. ¿Sabe en dónde recibió los disparos? En el pecho, pero fueron desde una distancia muy corta, era imposible que no le hubieran hecho daño. Más aún si consideramos que ese intruso no tenía un chaleco antibalas o algo que lo defendiera. Cuando se levantó, Fred volvió a disparar, esta vez fue una ráfaga de 6 disparos. Sé que él hubiera seguido, pero ese maldito engendro lo atrapó. ¿Qué le pasó a su amigo en ese momento? Me está quemando, este malparido me está quemando. Fueron las palabras de mi compañero. Luca y yo no sabíamos qué hacer, estábamos aterrados. Enseguida la criatura corrió con Fred en sus brazos, lo había alzado como un muñeco de peluche y lo llevaba sobre uno de sus hombros. Santo Dios, entonces esa criatura era bastante fuerte, comenté. ¿Qué pasó después? Ese maldito monstruo corrió hasta que llegó al cercado de Alfajor, entonces chocó contra y fuimos testigos como la malla metálica empezaba a fundirse. ¿Fred no decía nada? ¿No intentaba liberarse? Fred ya había dejado de hablar aún antes de llegar al cercado. Cuando el metal de la malla se fundió, esa cosa salió corriendo hacia el bosque con nuestro compañero, entonces volvimos a la garita y llamamos a la policía. No podemos dejarlo, dijo Luca con valentía. Aunque sabía que él estaba tan asustado como yo. Fue en ese instante cuando tomamos una decisión bastante estúpida. ¿Decidieron dejar la fábrica y buscar a esa cosa? Andrés asintió. Nos adentramos en el bosque, aunque viendo lo que había pasado. No sé en qué estábamos pensando. A lo largo de los años me he preguntado si fue valentía o estupidez, creo que fue lo segundo, pero es que no sabíamos qué otra cosa hacer, además de que no teníamos idea de si esa cosa iba a volver. ¿No les preocupó dejar la fábrica sola? Ni un poco. En ese momento nos preocupaba más el bienestar de Fred. Nos movimos por un espacio de unos 20 minutos. Yo pude ver restos de varias plantas y árboles que se habían quemado de forma similar a las ramas que vimos antes. No escuchábamos nada que no fuera el crujir de las hojas secas y ramas bajo nuestros pies. Es el único sonido que recuerdo, seguro había animales nocturnos, pero confieso que no estaba atento ni a los grillos o las lechuzas que solían oírse regularmente en esos parajes. Luca iba adelante, él tenía mejor condición física que yo, por eso me sacaba tanta ventaja. De un momento a otro, lo vi caer al suelo, se había tropezado con algo. ¿Con qué se tropezó? Con Fred, contestó Andrés suspirando mientras giraba un poco su cabeza para ver la chimenea, luego me encaró de nuevo. Fred estaba tendido frente a nosotros, su estado era bastante lamentable, tenía quemaduras de 2º grado en los brazos, el pecho y el rostro, no paraba de temblar y balbucear cosas sin sentido. La ropa de su uniforme se derritió a tal punto que parecía haberse fundido con su maltratada piel. ¿No vieron a la criatura? No, solo a Fred, supuse que la criatura lo tiró allí y se fue corriendo. Así que ayudamos a nuestro amigo a levantarse, casi no podía caminar, estaba al borde de la inconsciencia, por lo que tuvimos que cargarlo entre los dos. ¿Volvieron a la fábrica? Pensamos en hacerlo, pero no tardamos en divisar las luces de un auto pasando unos árboles a pocos metros al frente. Supuse que en nuestro recorrido nos aproximamos bastante a la carretera, así que decidimos probar suerte en esa dirección. Cargamos a Fred y nos movimos hacia adelante. Allí nos encontramos con ellas. ¿Las 3 jóvenes? Pregunté con interés. Andrés asintió. ¿No se asustaron ellas cuando los vieron? Imagino que se pusieron nerviosas al vernos salir de la arboleda. Pero para mi sorpresa no se fueron. ¿Ustedes qué hicieron después? Caminamos mientras clamábamos por ayuda, ellas nos recibieron y se ofrecieron a ayudarnos. No tenía claro qué estaban haciendo en ese lugar y a esas horas, pero en ese instante bendije nuestra suerte. No les dimos todos los detalles, pero cuando vieron las quemaduras de Fred se ofrecieron a llevarnos al hospital más cercano. ¿Cuáles eran sus nombres?
Janet, Natalia e Isabella. Eran bastante simpáticas, debo decir. Fueron muy amables. Al saber que nos ayudarían pensé que esta pesadilla había llegado a su fin. ¿Cómo eran ellas? Janet era morena y de ojos color café, se pintaba el pelo en tonos blancos, se veía raro, aunque también era llamativo. Hablaba muy bien, creo que era abogada. Isabella era polaca, era una rubia de piel blanca que hablaba con acento extranjero y Natalia era una joven delgada y de baja estatura, ella venía de Paraguay. Fue esta última la que se ofreció a intentar atender a Fred mientras llegábamos al hospital. Comprendo, dije, supongo que en ese momento todo se vio mucho mejor. Sí, pero nuestra calma no duró mucho. Cuando subimos a Fred al asiento trasero escuché algo a nuestras espaldas, entonces vi algo que venía de la arboleda que acabábamos de dejar atrás. «Es esa maldita cosa de nuevo», dijo Luca mirando con atención cómo la criatura avanzaba lentamente hacia nosotros. Su caminar era errático, sus brazos se movían en forma extraña y claro que el malnacido no paró de reír y emitir ruidos extraños con su boca. ¿No corrió hacia ustedes? No, aunque por la forma en la que se movía parecía estarnos llamando. Era como si quisiera que nos acercáramos a él. ¿Qué hicieron entonces? Le dijimos a las muchachas que debíamos huir, no podíamos quedarnos allí. Janet tomó el volante, Luca acompañó a las otras muchachas en el asiento trasero del vehículo. Afortunadamente era un Mercedes-Benz amplio. No sufrimos mucho por espacio. Yo me fui como copiloto. ¿De dónde salió esa cosa? ¿Qué es lo que busca?, preguntó Natalia mientras Janet encendía su automóvil. ¿Usted qué le respondió? Le dije la verdad, le dije que había salido de lo profundo del bosque. Esa era la única explicación que tenía en ese momento. Isabella y Natalia le pidieron a Janet que arrancara de una vez y ésta lo hizo, principalmente porque aquella cosa empezó a hacer un trote bastante bizarro hacia nosotros. Corría alzando sus brazos y moviéndolos de un lado a otro. Cuando el vehículo arrancó lo dejamos atrás. Hablamos por espacio de varios minutos en el automóvil. Fue así como me enteré de que esas jóvenes se encontraban celebrando la graduación de Janet. Creo recordar que acababa de terminar una maestría en Derecho o algo así. ¿Estaban celebrando paradas en medio de una vía boscosa? Cuestioné frunciendo el ceño. A mí también me extrañó, pero luego nos aclararon que el automóvil se había detenido allí minutos antes. Ellas estaban preocupadas porque ese Mercedes no encendía. Cosa que el vehículo solo hizo unos minutos antes de que nosotros llegáramos. ¿En el momento en el que ustedes vieron las luces mientras estaban aún en el bosque? Andrés asintió. ¡Qué gran casualidad! A veces creo que no fue una casualidad. Pienso que algo más ocurrió, no sabría decir si esas cosas pasaron gracias a ese ser, pero siempre he tenido mis dudas. Es como si algo maligno nos hubiera puesto a todos en ese mismo lugar. Sí, como si existiera un gran arquitecto de la fatalidad jugando con ustedes desde las sombras, entiendo a qué se refiere. ¿Qué pasó después? Un grito derivado de la parte trasera del vehículo me puso en alerta. Cuando me asomé por el espejo retrovisor vi a Luca, quien con su bastón en mano, golpeaba con fuerza hacia afuera de la ventana del automóvil. Por un momento pensé que mi amigo se había vuelto loco, pero al prestar atención me di cuenta de lo que pasaba en realidad. Esa cosa estaba allí. Entonces era verdad, comenté atónito. Sí, en efecto, la criatura estaba fuera del auto. Se había adherido a la puerta o algo así. Flotaba, musitó Andrés. Sí, lo he escuchado antes, pero es que me parece imposible que... Créame, joven, su asombro no se compara al que yo tuve. Fui testigo de ese hecho. Esa cosa estaba levitando a un lado del vehículo, moviéndose a su misma velocidad. Aquí es cuando muchos me llaman loco, pero juro por mis hijos que lo que le digo es verdad. Ese maldito estaba volando como un fantasma, desplazándose por la carretera a la misma velocidad del automóvil. No tengo motivos para dudar de usted, señor Andrés, agregué intentando calmarlo, ya que se había alterado bastante. Esa reacción también era común. Los testigos de este tipo de casos siempre eran tomados por locos, no todos podían escucharlos y mantener el respeto que se merecían. Por eso muchos acababan por tomar actitudes defensivas a la hora de dar su testimonio. ¿Qué pasó después? Él desprendió la puerta de un tirón.
¿Era tan fuerte así? Pienso que tampoco era de extrañar, ya te comenté que cargó a Fred como si fuera un bebé al que le estaban sacando los gases. Aunque al momento nos impactó y aterró bastante. ¿No tenían el arma de Fred? No, confieso que olvidé tomarla cuando se le cayó en la fábrica, pero aquello pienso que hubiera sido inútil. Si no se inmutó al recibir los disparos en ese momento, dudo que hubiéramos hecho algo. ¿Qué pasó luego de que abriera la puerta? De que la desprendiera, querrás decir. Exacto. Después de eso, esa cosa tiró de Luca y lo arrastró fuera del automóvil. Luca intentó luchar, pero se le hizo imposible. Ese maldito era muy fuerte, y aunque mi amigo era alguien que entrenaba mucho, no fue rival para ese engendro. Pude ver cómo lo sacó del automóvil y lo lanzó a la carretera. Todo mientras nuestras acompañantes lanzaban gritos de terror. ¿Qué hizo usted en ese momento? Yo solo fui un maldito miedoso, pero es que no se me ocurrió más nada. ¿A qué se refiere, señor Andrés? Aproveché que Jeanette bajó la velocidad para tomar una curva y abrí la puerta del automóvil, luego salté, dejando a Fred y a esas muchachas con ese monstruo en el auto. Dios mío, dije perplejo. En realidad no podía juzgar a Andrés, dados los hechos era poco lo que un hombre común habría podido hacer, aunque él no lo veía así, él se sentía como el peor de los cobardes. Rodé por la carretera hasta que perdí el conocimiento, aunque muy lejanamente pude escuchar el automóvil de Jeanette. Los frenos de ese vehículo chirriaron en una forma muy violenta. Cuando abrí los ojos y me levanté vi que el auto se había estrellado contra un árbol, a unos 50 metros de donde yo me encontraba. Veo que no llegaron muy lejos. ¿Qué pasó con Luca? Él murió al ser arrojado fuera del auto, aunque de eso me enteré horas después. Yo tuve suerte porque el auto no llevaba tanta velocidad cuando salté. Pero sin lugar a dudas fue un milagro, aunque me fracturé un brazo, y me rompí unas costillas. ¿Qué hizo entonces? Avancé hacia el vehículo, te confieso que a medida que me acercaba, mi caminar se volvía más y más lento, parte de mí no quería llegar al lugar del choque, aún tenía mucho miedo, pero fue algo que eventualmente hice. ¿Qué fue lo que vio al arribar al lugar? Fred ya estaba muerto, esas jóvenes por otro lado estaban agonizando. La mitad del rostro de Jeanette se encontraba quemado, Natalia y Isabella parecían estar convulsionando mientras se sacudían violentamente de un lado a otro, todo al tiempo que una espuma rojiza salía de sus bocas. Cuando traté de sacarlas del vehículo noté que se les estaba empezando a caer el cabello. ¿Sabe qué fue lo que les pasó en realidad? Envenenamiento por radiación, muchacho, no sé explicarlo con demonios, ningún puto doctor supo explicarlo, pero parece que sus órganos internos empezaron a fallar al momento en que esa cosa se metió al auto y empezó a tocar a los presentes. Fred tampoco se hubiera salvado. El nivel de radiación en sus cuerpos era mayor a los 945 roentgenios. Lo suficiente para matar a una persona varias veces. ¿No tiene alguna idea de por qué no lo afectó a usted? Pues, pienso que fue porque aquella criatura no me tocó, aunque te equivocas, sí me vi afectado. En ese momento Andrés se retiró las gafas y se quitó el sombrero. Nunca más tuve cabello en la parte superior de mi cabeza y mi vista jamás fue la misma, la herida de mi brazo nunca sanó del todo y mi hígado quedó hecho mierda, mi esposa tuvo que donarme un poco del suyo. Pero no se me quitó el regalo de la vida. Desde entonces me dedico a lo mismo que tú, investigar lo desconocido, todo en un intento por comprender lo que viví y saber por qué esas muchachas y mis amigos murieron esa noche. Pero aún no tengo respuestas, nadie pudo dármelas. ¿Qué cree que pasó con la criatura? Pregunté para dar como finalizada la entrevista. Nunca volví a saber de ella, tampoco escuché casos similares en esa zona, pero nadie encontró su cuerpo o algo así, es un hecho para mí que el choque no lo mató. Esa cosa debe seguir con vida, ese desgraciado, apuesto que aún está allí afuera, oculto en los bosques, pero si te soy honesto no quiero volver a verlo nunca más. Espero que nadie tenga que verlo en su vida. Entendía a la perfección las palabras de Andrés, la criatura que él vio era, sin lugar a dudas, un ser aterrador que estará por siempre en los expedientes desconocidos.